Muy buenas tardes a todos y a todas. Os doy la bienvenida a esta nueva entrega de Sexología y Emoción. Mi nombre es Alberto Álamo. Esta entrega va a ser muy interesante porque vamos a repasar unos pocos conceptos sexológicos de los que llamamos conceptos básicos. Llamamos conceptos básicos a estos conceptos porque entendemos que son imprescindibles para comprender todo el hecho sexual humano y todo lo que tiene que ver con la sexualidad de las personas. Vamos a empezar por el concepto de todos los conceptos, que es el concepto sexo. Sexo es una palabra que, aunque puede parecer que todo el mundo tiene claro su significado, nos podemos encontrar con que quizá no lo estemos utilizando del todo bien, por lo menos de acuerdo a sus orígenes. Vamos a empezar a repasar qué es sexo y de dónde viene. Bueno, sexo es una palabra que está adaptada del latín como sexus y literalmente significa cortado o seccionado. Y podréis decir, ¿qué tiene que ver esta palabra, la palabra sexo, con el participio del verbo cortar? Pues muy sencillo. La palabra sexo, la primera vez que aparece, es en el banquete de Platón y alude al concepto de que somos seres seccionados, es decir, al ser seres sexuados, que al fin y al cabo es lo que significa este participio del verbo seccionar, somos personas que, entre comillas, tenemos sexo, tenemos identidad sexual, somos sexuados. Entonces, al formarnos, al constituirnos, al sentirnos, vivirnos como hombres o como mujeres, estamos perteneciendo a una parte del total. Entonces, esa parte es la sección. Estamos seccionados en dos maneras de vivirse y sentirse, que es la masculina y la femenina. A eso alude el concepto sexo, como etimológicamente se conoce como sección, como seccionado, como cortado. Me gustaría aprovechar para intentar desunir este concepto de la sección, del ser seres seccionados o ser seres sexuados, con lo que mucha gente ha venido a decir como el mito de la media naranja. El hecho de ser sexuados o ser seccionados no significa que estemos incompletos, significa que constituimos una parte del total. No significa que tengamos que ser completados por nadie. Nosotros ya sabemos que somos un total. Pero mucha gente ha aprovechado este concepto de ser seccionados o ser sexuados para decir que hay alguien del otro sexo o del mismo sexo que nos tiene que completar, cuando eso no es verdad. Esa analogía entre estas dos concepciones no es correcta. Al menos desde la sexología no promovemos que haya que tener una media naranja para que la felicidad entre en nuestra vida. Bueno, ya sabemos más o menos de dónde viene la palabra sexo. Ahora es interesante el que veamos qué uso le damos a la palabra sexo a día de hoy, que principalmente son tres. Primer uso, solemos hablar de sexo como el sexo que se tiene, haciendo alusión a los genitales. Como, por ejemplo, me he afeitado o me voy a afeitar el sexo, que eso lo he leído alguna que otra vez en algún foro. Ya hemos visto de dónde viene la palabra sexo. Afeitarse el sexo no tendría mucho sentido. Sí, afeitarse los genitales. Y aprovecho para decir, o por lo menos recordar, el sexo no es lo que está entre las piernas, sino lo que está entre las orejas. Esa frase tan explícita y tan provocativa es del maestro José Ramón Landerruita Jauregui, que es uno de los mejores sexólogos que hay en España, y lo que quiere decir es que la identidad sexual está en el cerebro y no en los genitales. Con lo cual es muy importante el intentar, o por lo menos no creemos que sea correcto, el referirse a los genitales como el sexo. Ese sería el sexo que se tiene, que es una expresión mal formulada. El segundo uso es el uso de la palabra sexo dentro del sexo que se hace. Ayer tuve sexo, ayer practiqué sexo. La palabra sexo para estos casos quizá no sea la más adecuada. Ya conocemos los orígenes de la palabra sexo. Sería más interesante decir que ayer tuve una relación sexual e incluso más interesante una relación erótica. Porque la relación sexual es la relación entre dos sexos. No tiene ninguna connotación de ningún tipo. Pero la relación erótica sí tiene una connotación de anhelo y de intimidad. Entonces, quizá sea más adecuado hablar de relación erótica. De todas formas, el tener sexo es una expresión, refiriéndose a las relaciones eróticas, no del todo correcta y es un uso que se le da con mucha frecuencia a esta palabra. Quizá deberíamos replantearnos también el utilizar esta nomenclatura de relaciones eróticas más que tener sexo, por lo menos para hablar desde la sexología con algo más de propiedad. Y por último, la noción de sexo que se utiliza, aunque menos, es la noción del sexo que se es decir, la noción de identidad sexual, lo que tiene que ver con la identidad sexual, que esa noción sí tiene que ver con el origen de la palabra sexo. Y es interesante porque cuando hablamos del sexo que se es, ya engloba el sexo que se tiene y el sexo que se hace. Y el sexo que se es, precisamente, es el objeto de estudio de la sexología. El sexo, los sexos que tienen que ver con la identidad,